Hola, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. La leucemia es un cáncer de la sangre que se manifiesta diferente a otros tipos de cáncer que son detectados por tumores. El diagnóstico temprano es difícil y la prognosis y tratamiento dependen del tipo de leucemia que se padece. Hoy estaremos hablando de la importancia del apoyo de familiares y amigos para un paciente que recibe un diagnóstico de leucemia con la doctora Ana Cecilia Sala, psicóloga clínica y directora de la Clínica de Oncología Conductual del Centro Comprensivo de Cáncer. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Doctora, ¿qué impacto emocional tiene un diagnóstico de leucemia en los pacientes y cómo evoluciona este impacto emocional a lo largo del proceso de tratamiento? Pues mira, realmente yo creo que de las reacciones emocionales más comunes, ¿verdad? A un diagnóstico de cáncer como lo es la leucemia, vienen siendo la ansiedad y la depresión. Hay incluso estudios que nos dicen que las personas con un diagnóstico de cáncer están de 2 a 3 veces hay una probabilidad de 2 a 3 veces mayor, ¿verdad?, que desarrollen síntomas de depresión. Pero que exactamente pues, son estos síntomas de depresión y ansiedad, pues en muchas ocasiones se caracteriza por lo que es mucha preocupación, o sea, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi trabajo? Tristeza, o sea, en lo que se le conoce pues como anedonia, que es como que esta falta de motivación para hacer las cosas, en muchas ocasiones también aislamiento. Pero a mí siempre me gusta hacer hincapié que aunque nosotros no cumplamos con un diagnóstico oficial, ¿verdad?, de ansiedad y depresión, las personas con cáncer también suelen padecer de muchos otros síntomas, como lo ven, mira, temor, ¿verdad?, mucho miedo, coraje, culpa. Y todas estas emociones se juntan y yo siempre lo describo, ¿verdad?, una montaña rusa de emociones que nosotros podemos sentir. O sea, que son muchas, muchas las emociones que sienten estas personas una vez reciben la noticia de un diagnóstico. Me llama la atención eso que dice de la montaña rusa y la combinación de emociones, el asunto de la culpa, ¿es algo que está bien presente en estos pacientes? No lo había Sí, pues mira, escuchado. y lo traigo particularmente por el tema de hoy, ¿verdad? Que es con la familia, el rol que tiene la familia. Y una experiencia que he tenido mucho con mis pacientes es que suelen sentir culpa en muchas ocasiones como si son padres, es el temor de dejar a mi hijo solo y la culpa de que mis hijos se pueden quedar sin padre o sin madre, o la culpa de la carga que esto pudiera implicar para mi esposo, para mi esposa, para el cuidador. Y esa culpa, pues realmente es algo con lo cual tenemos nosotros que trabajar mucho, porque sin duda alguna afecta la calidad de vida de estos pacientes. Sin duda, y también la calidad de vida de todos los que los rodean, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es el rol de los familiares desde el punto de vista emocional, de apoyo emocional y psicológico, y de amigos, porque a veces son Sí, amigos cercanos, no familiares los que están? ¿Cuál es sí. ese rol en el proceso y qué tipo de impacto puede tener en el paciente la forma en que estas personas que están cercanas a él o a ella Mm. procesen el asunto y se comporten, ¿verdad? O sea, como ellos actúen con respecto al paciente. Sí, yo creo que de más está decir que obviamente el rol es sumamente importante, ¿verdad? Si lo vamos a simplificar, es algo sumamente importante. Yo no he tenido ni un solo paciente que me ha dicho, ay, qué chévere fue pasar esto solo. Al contrario, el comentario siempre es, estoy donde estoy por el apoyo de mi familia. Y yo creo que el apoyo de la familia puede ser en diferentes esferas, si te pudiera decir, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser desde un apoyo emocional, en estar ahí, en escuchar. Yo trabajé una vez con un familiar de una persona que murió de cáncer, fue de cáncer del seno, pero que murió de cáncer. Y ella me explicaba que lo mejor que hizo una vez un amigo por ella fue que se le paró al frente y le extendió los brazos y la abrazó. Y me dice, eso era lo que yo necesitaba en ese momento. O sea que está ese apoyo emocional que puede ir desde ese abrazo, desde escucharte, de hacerte reír, de traerte ese ladito que tanto te gusta, de tratar de motivarte si estás en esa etapa que tienes poca motivación, de tratar de motivarte a que salgas. Está ese aspecto. Creo que también está, ¿verdad?, el apoyo que le podemos dar a estos pacientes a nivel físico. Como ustedes conocen, pues uno de los tratamientos más comunes para lo que es la leucemia, pues es la quimioterapia. Y la quimioterapia viene acompañada de muchos efectos secundarios y los tratamientos de estos pacientes, pues vienen acompañados de muchos efectos secundarios que tienen un impacto en el nivel de energía que tienen estos pacientes. En muchas ocasiones están cansados, no se sienten a su máximo.
Y ese familiar o ese amigo puede ayudar en ayudarle a recoger la casa, en En las preparar la tareas comida. esas básicas que uno no piensa en ellas. Cosas básicas, en ayudar a que ese paciente mantenga su rutina diaria lo más fiel posible. Si es un paciente que tiene hijos, buscar los nenes a la escuela, en traerlos. Son cositas que a veces uno no se da cuenta y yo creo que nosotros los seres humanos pecamos de no darle importancia a esos detallitos pequeñitos en los cuales podemos servir de apoyo. Y otra cosa en la cual yo les recomiendo incluso mucho a mis pacientes es que de ser posible, y ahora pues la pandemia nos ha cambiado mucho la dinámica en las citas médicas y demás, pero yo siempre digo que de ser posible, el paciente tenga un acompañante en sus citas médicas. ¿Y por qué yo hago eso? Porque como esa cita le genera tanta ansiedad a los pacientes, particularmente si van a recibir el resultado de algún estudio, yo le digo, lleven a un familiar para que tome notas, lleven a un familiar para que haga preguntas o a un amigo que ellos autoricen. Y como les dije, pues la pandemia nos ha cambiado esa dinámica, pero eso es otra de las cosas que puede hacer un familiar o un amigo para estos pacientes. Usted hablaba en artículos que he leído suyos sobre un proceso de duelo que Sí, enfrentan los pacientes, sí, y los duelos tienen unas etapas, ¿verdad? sí. Un diagnóstico como este trae un duelo. ¿Usted puede explicar a qué se refiere y qué deben conocer los seres queridos de ese proceso para quizás poder ser más efectivos en ayudarlos? Sí, claro, totalmente. Y eso es algo que yo uso mucho, mucho cuando hablo con pacientes y familiares en situaciones similares. Eh, Como para el 1969, una psiquiatra que publicó, ella se llama Elizabeth Kubler-Ross, y ella publica un libro que se llama On Death and Dying. Y en ese libro ella plantea que existen 5 etapas de duelo. Ella escribe el libro más dirigido a cuando uno está enfrentando su proceso de muerte, pero se ha aplicado mucho a lo que es enfrentar pérdidas. Y por pérdidas puede ser la pérdida de un ser querido o puede ser la pérdida de salud. O sea que yo uso mucho estas diferentes etapas para explicarle tanto al paciente que está perdiendo su salud, como al familiar, ¿verdad? Que está perdiendo tal vez un estilo de vida, que está perdiendo una seguridad, que nosotros pasamos por diferentes etapas. Primeramente tenemos esa etapa que se conoce como el shock, ¿verdad? Como la negación, espérate, aquí no está pasando nada. Y esa etapa tiene un propósito, porque a veces nos da a nosotros la energía que necesitamos para ese empujoncito, ¿verdad? Para seguir hacia adelante. Típicamente esa etapa viene seguida por el coraje. Luego de eso viene entonces lo que es la negociación, donde tú dices, ay Dios mío, papá Dios, si tú me curas, yo voy a ser una persona más saludable, yo voy a seguir mi dieta, yo voy a hacer ejercicios o yo voy a ser mejor persona. Luego de eso viene entonces la etapa de depresión, pues, que se caracteriza por tristeza y demás. Y finalmente llega la etapa de aceptación. Y la razón por la cual yo le explico esto tanto a los pacientes como a los familiares es por varias razones. Número uno, que sepan que esto no es un proceso lineal. Nosotros cometemos el error en muchas ocasiones de creernos que nosotros, no, pero yo voy a estar bien y pues, me voy a deprimir o me va a dar coraje y voy a estar bien y ya, listo. Y Pero ya realmente, superé esa etapa exacto, ya lo de... superé. Ujú. Exactamente. Y yo lo que les explico mira, nosotros entramos y salimos, como dije bien al inicio, ¿verdad? De esa montaña rusa de emociones. Nosotros entramos y salimos de estas diferentes etapas. Y así es que es la vida. El objetivo es que con el tiempo estemos más y más tiempo en esa etapa de aceptación. Pero claro, el cáncer en ocasiones... ¿Podría ir para atrás, quiere decir usted con esto? Una Exactamente. persona que ya parece haber llegado al proceso de aceptación, un paciente, volver hacia la depresión, por ejemplo, o a la negación. Exactamente, totalmente. Y eso no es que no vas a volver a la aceptación, es parte del proceso, porque ese fue tu proceso. Y en el caso de cáncer también, pues viene acompañado de que nosotros tenemos chequeos cada 6 meses, cada 12 meses, o sea, cada cierto tiempo, y eso viene acompañado de muchas emociones. Pero, ¿cómo entra la familia aquí? La familia también pasa por su proceso. Y Le entonces, iba a para mí, preguntar, porque me llamó la atención de que exactamente. usted habla del duelo del paciente, pero hay un duelo del familiar también. Totalmente. Y entonces la clave está en que el paciente puede estar en una etapa, incluso el paciente puede estar en una etapa de aceptación y el familiar estar en una etapa de depresión o de coraje o de negociación. Wow. Y para mí es bien importante explicarle eso a los pacientes y a los familiares porque una de las cosas que más nos ayuda a mantener, o sea, una relación saludable dentro de este proceso es respetar esa etapa en la cual esté cada una de las personas. Que el paciente respete la etapa del familiar y que el familiar respete la etapa del paciente. O sea que por eso es que yo lo uso mucho en el proceso de psicoeducar a nuestros pacientes.
Pues me gustaría terminar con unas recomendaciones, pero de lo que escucho de usted me parece que es complejo, que es complicado Sí, y que, ¿verdad? sí. Debe requerir ayuda profesional de ambas partes, de los pacientes Claramente, sí, es y muy de los complejo. familiares. ¿Qué Ujú. recomendaciones puede hacerle usted a los familiares y amigos de un paciente de leucemia para ayudarla o ayudarlo en este difícil proceso emocional? Pues yo creo que a ese familiar lo que le puedo decir son varias cosas, ¿verdad? Es complejo, pero número uno es estar ahí por el paciente. Estar ahí por él y como le dije, a veces el estar ahí es buscar a los niños a la escuela, a veces es un abrazo. O sea que yo siempre trato de decirles, para, piensa y actúa. Para, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué yo creo que fulanito, o mi esposo o mi familia puede necesitar de mí en este momento? Y trata de proveerle eso a la medida que sea posible, ¿verdad? Trata de entender, está deprimido, ¿qué puedo hacer? ¿Tiene coraje? ¿Qué puedo hacer? Y a veces es darle un abrazo, a veces es darle espacio. O sea que a un poquito hay que usar nuestro juicio y determinar qué necesita el paciente en ese momento. O sea que es difícil. Y no puedo enfatizar lo suficiente, que hablamos mucho, ¿verdad?, del paciente y de las necesidades que tiene. Pero es igual o más importante que ese familiar también consiga ayuda en los momentos que lo necesite. Porque existe lo que es, tú sabes, ese burnout, el agotamiento que siente el familiar también. O sea que el familiar también necesita buscar ayuda y buscar apoyo en los momentos en que lo necesite. Sí, lo que le llaman la quemazón del cuidador, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Excelente. Pues doctora, agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha dedicado por estar con nosotros hoy para hablar de este importante tema. Hasta la próxima. Gracias a usted.